Hola chicos, bueno, hoy les voy a explicar las razones trigonométricas, ¿sí? En el siguiente dibujo nosotros podemos observar las distintas razones trigonométricas que tenemos, ¿sí? La primera es el seno, ¿sí? ¿Qué significa el seno? Que es cateto opuesto dividido hipotenusa, ¿cierto? El cateto opuesto es la letra minúscula y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Bueno, el coseno del ángulo o de alfa en sí es cateto adyacente, que viene siendo S, dividido su hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo. ¿Ya? Y la tangente es tan solo el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Para poder un poco facilitar el trabajo, vamos a ponerle el nombre a los lados, ¿sí? Este vendría siendo con colorcito rojo el cateto opuesto, 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 y este vendría siendo el cateto adyacente. Adyacente. ¿Sí? Ahora, las otras tres razones trigonométricas vienen siendo viene siendo la cosecante, ¿sí? Aquí está la cosecante de alfa, que es la hipotenusa dividido el cateto opuesto, que si se dan cuenta, tanto esta como el seno es es el inverso, ¿sí? Uno del otro, el inverso multiplicativo. La secante es también la hipotenusa dividido el cateto adyacente, que es el inverso del coseno. Y por último, la cotangente de alfa, que es cateto adyacente dividido cateto opuesto, que es el inverso de la tangente de alfa. ¿Sí? Estos también, estas tres razones trigonométricas, nosotros las podemos escribir también de la siguiente manera, ¿ya? Que vendría siendo la cosecante es 1 partido por el seno de alfa. Esta viene siendo 1 dividido el coseno de alfa. Perdón, ahí quedó un poquito feito, lo vamos a arreglar. Vamos a ahorrar el coseno de alfa. Y bueno, el último viene siendo 1 dividido la tangente de alfa. ¿Ya? Entonces, es otra forma de poder escribir las razones trigonométricas en función de las principales, que cuáles vienen siendo nuestras principales, estas que tenemos acá, ¿sí? O que las podemos destacar también de otra manera. ¿Sí? Ahí se nos movió la imagen un poco, la vamos a subir. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, podemos hacer distintas operaciones, buscar distintas razones trigonométricas, ¿ya? Ahora, yo quiero destacar un poco el cómo ustedes se pueden aprender las primeras tres, las primeras tres razones trigonométricas, que vendrían siendo el seno, el coseno y la tangente. Bueno, voy a escribir un poco, pero ahora con otro colorcito, con el celeste. Fíjense ustedes que acá el seno, cuando yo digo la palabra seno, termina con la letra O. Y esta letra O yo la asocio directamente a la O de el cateto opuesto, fíjense. Entonces, esa es la unión o la conexión que yo realizo como profesor para poder aprender que el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido su hipotenusa. ¿Ya? Ahora, el coseno, pero acá no podemos aplicar la misma técnica porque coseno también termina con la letra O. Entonces lo que yo hago acá es escribir cosa. ¿Y la cosa en qué letra termina? En la letra A. Y la A viene ¿de dónde? De la palabra adyacente.
¿sí? De adyacente. Entonces ya hago la asociación, perdón, de dos letras del seno con la letra O de opuesto y del coseno, que yo le digo la cosa, hago la asociación como letra, como termina la palabra cosa, termina en la letra A o en la, en la vocal A, la asocio con adyacente. ¿Sí? Y bueno, la tangente, que es cateto opuesto, partimos por cateto adyacente, o también, vamos a escribirlo con rojo, también es, lo vamos a escribir acá atrásito, como seno de alfa partido por coseno de alfa. Y también, obviamente, la cotangente de alfa es coseno de alfa partido seno de alfa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a proceder a resolver un problema. ¿Ya? Acá tenemos el problema. Dice, sea cosecante de alfa igual a 13 partido en 5. Determinar el valor de las otras razones trigonométricas. Bueno, la solución comienza por representar el triángulo rectángulo asociado a la cosecante de alfa. ¿Qué sabemos de la cosecante de alfa, chiquillos? A ver, regresemos a la diapositiva anterior. Cosecante de alfa. Cosecante de alfa es la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Hipotenusa, entonces tenemos como dato, vamos a escribir con rojito, hipotenusa y hipotenusa partido por el cateto, vamos a borrar ahí, por el cateto opuesto. Entonces en nuestro triángulo tenemos la hipotenusa, tenemos nuestro cateto opuesto, que es 5, y es el opuesto al ángulo, por eso se llama cateto opuesto, opuesto al ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos este 12? Se preguntarán ustedes. Bueno, ustedes también, cuando han estudiado en el colegio, conocieron a un señor que se llamaba Pitágoras, ¿sí? El cual tiene un famoso teorema que lleva su nombre, teorema de Pitágoras, ¿sí? Teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Y para nuestro caso o nuestro problema tenemos la hipotenusa y un cateto, y nos faltaría obtener ese otro cateto. Entonces procedemos a aplicar el teorema. La hipotenusa vale 13 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más el cateto que andamos buscando al cuadrado. Entonces nos da que es 13 al cuadrado. ¿Cuánto es? 169 igual a 5 al cuadrado, que es 25, más el cateto al cuadrado. Recuerden que el 25 está positivo, pasa hacia el otro lado negativo o restándose, entonces nos queda que es 169 menos 25 igual a c cuadrado, lo cual nos da 144 igual a c cuadrado. ¿Ya? Esto implica que c es igual a 12, ya que ustedes sacan la raíz cuadrada de 144 y como valor es 12. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro cateto adyacente, ¿sí? Recuerden que este es el cateto adyacente, este es el cateto adyacente
adyacente y este es el opuesto. Vamos a escribir aquí opuesto. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a buscar todas las razones trigonométricas restantes. ¿Sí? Vamos a cambiar el colorcito, entonces empezamos seno. Seno de alfa. ¿Quién es el seno de alfa? El seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Sí? Porque seno termina en O y en O de opuesto. Entonces sería cateto opuesto, que es 5 partido por 13. Ya el coseno de alfa, recordemos que le íbamos a poner la palabra cosa. Y como la palabra cosa termina en la letra A, y la A viene de adyacente, o sea que es cateto adyacente dividido hipotenusa. La tangente del ángulo o de alfa es cateto opuesto partido cateto adyacente, ¿sí? Que es cateto opuesto 5 y adyacente 12. Ya luego tendría que ser la cosecante, pero ya tenemos la cosecante, ¿cierto? Aquí está el dato que nos dan en nuestro ejercicio. Por consecuencia nos falta la secante. Entonces la secante de alfa es el coseno, pero invertido. O sea, sería hipotenusa dividido cateto adyacente, que es 12. Y por último, la cotangente de alfa es tan solo la tangente invertida. O sea, ¿a dónde tenemos la tangente? Acá tenemos la tangente, acá tenemos la fracción y nosotros la invertimos. Entonces sería 12 partido por 5. ¿Sí? Acabamos de aprender cómo debemos nosotros, o cuál es la forma adecuada, o cuál es la forma en realidad, chicos, de que tienen las razones trigonométricas y cómo nosotros las vamos a ir buscando en un triángulo, ¿sí? Así que, chicos, ojalá que hayan aprendido. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, háganla llegar al correo, ¿sí? Hasta luego, muchachos.